Buenos días, hermanos, qué gusto saludarles a ustedes desde aquí, la Casa Kim. Quiero darles la bienvenida a este culto dominical. Qué bueno que tenemos un Dios que no está limitado por paredes ni cuarentenas, sino que podemos adorar al mismo Dios por el poder del Espíritu Santo, usando las tecnologías que tenemos disponible en hoy en día. Bueno, disfruten del sermón, del mensaje de hoy, de las canciones que vamos a poder cantar juntos, aunque estemos en nuestras propias casas. Y ahora, de la misma palabra de Dios que tenemos disponible ahí en sus móviles y en nuestras Biblias físicas. Leamos de Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 42. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temoroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como en la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados, y a un devoto soldado de los que él asistía, a los cuales envió a Jope, después de haberlos contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y él vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, ¿por qué ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás? Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que manifestaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba aquí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciéndete, y no dudes de ir con ellos, porque yo lo he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero,
pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oído y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es para nosotros un placer estar nuevamente aquí el día del Señor, delante de ustedes. Apreciamos y damos gracias al Señor por la misericordia que ha tenido para con nosotros al permitirnos usar estos medios para seguir conectados como iglesia, como cuerpo de Cristo. Así que en este momento quiero invitarle que por favor usted se ponga sobre sus pies y dispongamos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón para adorar al Señor, luego de haber oído la lectura de la palabra y haber orado juntos. Así que exaltemos el nombre del Señor en esta mañana. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo en mi tempestad.
sin mancharte el vender, justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad, Él es en Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad, Él es sobre la tempestad, Él es Así es, Señor. Sabemos que tú eres Dios soberano y aún la fuerza de la naturaleza se subordina a tu poder. Tú eres todopoderoso, Señor. Y aunque en medio de la tormenta nos encontremos, tu mano poderosa que controla la tormenta puede sostenernos. Así que queremos, Señor, venir a ti a decirte que confiamos en esa promesa de que tú nos sostendrás. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.
me sostendrá. Así es, Señor. Somos conscientes de que tú nos sostienes y confiamos en ti, Padre Precioso. Venimos a levantar alabanza a ti, Señor, a exaltarte y a reconocer que tu trono gobierna sobre toda la tierra, Señor, y sobre nuestras vidas. Así lo proclamamos, Señor, lo creemos y confiamos en ti. Tú eres digno, Señor, de alabanza y de adoración. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación
majestad, Señor, tú eres el gran Tú eres el gran Rey, tú eres el soberano. Y nuestras vidas te reconocen hoy y por toda la eternidad, Señor. Gracias. Amén. Mis hermanos, qué bueno es alabar al Señor juntos. Ahora quiero invitarles a que por favor tomen su lugar. Vamos a recibir los anuncios que nuestra iglesia tiene para ustedes y para cada uno de los que nos congregamos en el Redil de Envigado. Así que por favor póngase cómodo, abra su Biblia y esté pendiente de los siguientes anuncios. Bendiciones. Bueno, hermanos, tengo la oportunidad esta mañana para compartir con ustedes los anuncios para la semana. Aprovéchense del tiempo de cuarentena y el tiempo que, tenemos que estar encerrados en nuestras casas para estudiar la palabra de Dios, o sea, hacer sus devocionales personales. Usen ese tiempo para enfocarse, para aprender y saber qué es la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Pero si tienen preguntas de cómo estudio la Biblia, qué libro debería aprender primero, por favor no se preocupen, pueden contactar a la iglesia, al pastor Jonathan, para preguntarle qué recursos usar, qué metodologías usar para aprender más profundamente la palabra de Dios. Y en eso, también aprovechemos el tiempo para practicar la disciplina de oración. Y en este tiempo hay muchas cosas que podemos orar, pero sí hay un pedido específico, y es para nuestros misioneros, Milton y Juli. En este momento están bloqueados en Bocayá y no han podido llegar a donde tienen que llegar para comenzar sus misiones. Entonces, las oraciones específicas serían logística, adaptabilidad también, porque ha habido muchos cambios para ellos y se han complicado la movilidad para que ellos lleguen a su misión. Y también para gracia específicamente para la familia que está cuidando de las cosas que, debería estar llegando a la selva donde van a estar Milton y Juli. Entonces, logística, adaptabilidad y gracia. En otro tema, el estudio para las mujeres. Este jueves a las 6 p.m. Ginette va a crear un grupo en Facebook para hacer un estudio el día jueves a las 6 por Facebook Live. Entonces, por favor, estén pendientes ahí de sus mensajes de WhatsApp y de Facebook para poder ahí estudiar juntos virtualmente este jueves. De esa misma manera, los jóvenes también van a estar reuniéndose los sábados a las 4 p.m. por Google Hangouts. Eso ya está siendo organizado. Por favor, también jóvenes, estén pendientes de sus mensajes de WhatsApp para recibir el enlace para Google Hangouts. En este tiempo hay muchas necesidades, algunas son físicas. Si usted es un individual o una familia y es miembro de la iglesia, por favor, avísenos si hay necesidades físicas. De esa manera podemos charlar con ustedes y ver cómo podemos ayudarles como la iglesia y cómo participar para aliviar las dificultades que hay en esta temporada, que está afectando a todos nosotros. Pero no todas las dificultades que tenemos son físicas. Algunas veces son emocionales o psicológicas. Por favor, si necesita consejería bíblica, por favor contacte al pastor Jonathan y toda esta información de los números y correos va a estar al fin de ese video también para su beneficio. Y una cosa más, de parte del grupo administrativo, del consejo administrativo, les queremos animar, por favor, consideren las necesidades de la iglesia también. La iglesia tiene deberes de servicios, de arriendo, y aunque el consejo ha tomado decisiones para disminuir los gastos que va a ocurrir durante esta temporada, esas necesidades no aparecen de lo nada. Es responsabilidad de los miembros y de la iglesia para mantener las facilidades que es necesario para continuar la iglesia aquí también. Entonces, por favor, en oración considere cómo pueden participar financieramente para ayudar a la iglesia, para ayudar a otros dentro de la iglesia
ambos, físicamente, en consejería, en oración y también para nuestros misioneros. Hermanos, hay muchas cosas que debemos estar arrodillados, orando para los temas que existen en este tiempo. Por favor, anímense y disfruten de este mensaje. En este momento vamos a dirigirnos al Señor para compartir la palabra, y como ya hemos leído el capítulo al inicio del servicio, ahora quiero pedirles que por favor oremos juntos y le pidamos al Señor que hable en nuestras vidas a través de este mensaje que Él ha preparado para nosotros. Señor, damos gracias a ti en esta mañana. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, que tu palabra es como dulce miel, que tu palabra trae consuelo, que tu palabra exhorta, enseña, amonesta, alienta. Padre, oro, por favor, que tu palabra sea para nosotros en esta mañana eso: aliento, ánimo, consuelo, fortaleza, exhortación si es necesario también, Padre precioso, para que nuestra fe esté cimentada y nuestra confianza puesta en ti. Señor, que tu palabra rompa nuestro corazón a veces endurecido, nuestro corazón a veces insensible, que tu palabra ilumine nuestros ojos, abra nuestros oídos, Señor. Danos ojos para ver lo que tú quieres enseñarnos y oídos para entenderlo. Por favor, si tú no lo haces, tu palabra dice que en vano nosotros nos esforzaremos si tú no nos ayudas. Por eso juntos rogamos a ti en esta mañana que hables a nuestras vidas y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, como saben ustedes, estamos abordando el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 10, del cual hicimos lectura al inicio del servicio. Y quiero introducir este capítulo 10 citándole algunas cifras relevantes que nos van a ayudar a desarrollar este tema. Una organización de la ONU dedicada a recolectar estadísticas tasa los siguientes números que me parecen relevantes en este tiempo del COVID-19. Esta agencia dice que 8.500 niños mueren diariamente producto del hambre. Eso quiere decir que aproximadamente 3.060.000 niños morirán de hambre este año. Esta agencia también dice que 9.967.000 abortos se han producido desde el 1 de enero hasta el día de hoy. También esta agencia dice que 394.217 muertos producto de el SIDA han tenido lugar al día de hoy. También se nos dice que hay 230.022 personas muertas, víctimas de la malaria. Además de ello, se nos dice que hay 1.172.303 víctimas mortales producto del tabaco en lo corrido de este año. Lo que estoy leyendo son cifras del 1 de enero al día de hoy, hermanos. Además, también se nos habla de 251.473 víctimas a causa del suicidio. Estas son cifras alarmantes, hermanos. Así que si usted se encuentra preocupado por los casi 25.000, 26.000 personas que al día de hoy posiblemente han muerto producto del COVID-19, esas cifras del COVID-19 palidecen, hermanos, al lado de estas otras cifras. Así que hay otros asuntos que también deben llegar a nuestro corazón y hacernos reflexionar al respecto de esta situación en la que nos encontramos. Y con estas cifras quiero introducir este tema por lo siguiente. ¿Qué tan limpio se siente usted o nos sentimos en esta época contra este virus que tiene a la humanidad contra las cuerdas? Yo vi estos días un video donde un hombre literalmente termina llorando producto de este virus porque no sabe si al lavarse las manos puede volver a tocar la llave del lavamanos y entonces lava la llave del lavamanos.
Luego va a abrir la puerta del baño y entonces se desespera porque no puede tocar la puerta de la llave del baño, de la puerta del baño. Y luego va a tomar el tarro de jabón y tiene que lavar el tarro de jabón, y todo esto lo complica de tal manera que él siente que cualquier cosa que toque lo va a dejar contaminado. De esta manera, ¿qué pensaría usted si le digo que hay un virus mucho peor y que todos ya estamos infectados? Las Escrituras nos dan testimonio de esta pandemia desde el huerto del Edén. ¿Y cómo se llama ese virus? Pecado. Ese virus se llama pecado. Y yo lo he titulado el ROM, R-O-M, sigla que reduce el libro de Romanos, ROM 3:23, capítulo 3:23. Así que cuando yo le diga ROM 23, usted va a entender que me estoy refiriendo a Romanos 3:23. Ahí en esa cita se nos dice cuál es el virus que nosotros padecemos, que se llama pecado y que trae muerte y muerte espiritual a nuestras vidas desde el huerto del Edén. Sin embargo, déjeme decirle que hay esperanza para este virus ROM 3:23. Solo que como todo en esta tierra, la solución ha estado rodeada de muchos mitos, malas interpretaciones y desinformación. Por lo anterior, vamos a hacernos un autoexamen. ¿Qué tan egoístas somos aún siendo cristianos? ¿Mi fe es egoísta, avara, sin gracia, discriminadora o discriminatoria? ¿Me reconozco como superior a otras personas o veo a otros como que no están a mi altura? Según la Biblia, ¿quién está a la altura de Dios? Nadie está a la altura de Dios. ¿Quién está limpio y verdaderamente limpio delante de Dios? Son reflexiones que nos presenta el texto de hoy, Hechos capítulo 10. Y la respuesta del mismo dice que Jesús es hecho nuestro Salvador para que lo anunciemos, no para que lo acaparemos, pues solo Cristo hace limpios y verdaderamente limpios a todos los hombres. Hermanos, como les he dicho, el libro de Hechos es un texto que llama a los cristianos a expandir por el mundo la buena noticia del Evangelio, y además nos muestra el avance de ellos en este propósito, que no fue fácil, el cual demandó retos enormes en muchos aspectos, incluyendo el exponerse a contaminarse con el mal de aquellos a quienes fueron enviados por el Señor Jesucristo. Y este es el dilema que enfrenta el apóstol Pedro ante el llamado de Dios. ¿Salgo de casa de Simón el curtidor, que se encuentra en Judea, y voy al territorio contaminado de Cesarea en medio de gente impura? El tema del sermón hoy, hermanos, apunta a animarnos como iglesia, haciéndonos conscientes que aun cuando el mundo esté contaminado por el virus ROM 3:23, el antídoto para combatirlo ya ha sido desarrollado. Por ello he titulado este sermón, Jesucristo es Señor de todos. Y 3 encabezados a desarrollar. Un mensaje para Cornelio, un mensaje para Pedro, pero un mensaje de prioridad que apunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Teniendo esto en mente, abordemos nuestro primer encabezado. Cómo Jesucristo es Señor de todos, viene a dar un mensaje a Cornelio, el centurión romano. Hermanos, el texto nos describe en su primera parte a un tal Cornelio, un centurión romano, que vivía en Cesarea. Todo lo anterior indicaba que no era un hombre judío o del linaje santo de Israel, sino un hombre común, impuro, no apartado para Dios, y que practicaba cosas comunes, no santas, como si lo eran las leyes del pueblo judío, entre ellas, por ejemplo, las leyes alimenticias del pueblo judío o dietéticas que se encuentran en el libro de Levíticos, capítulo 17 al 20, y que será el florero de Llorente de este texto bíblico. Pero ojo, hay algunas cosas
a destacar de este hombre Cornelio. Por ejemplo, vamos, versículo 2 al 4, se nos describe a Cornelio como un hombre piadoso, temeroso de Dios, y con toda su casa, temeroso de Dios, rico en buenas obras. ¿Recuerdan a Dorcas? También rica en buenas obras. Este hombre, aunque no era judío, era rico en buenas obras y apasionado por la oración, pero no solo por la oración, también por el ayuno. Eso nos deja ver el capítulo 10 en el versículo 30, hermanos. Usted puede ver cómo Cornelio era un hombre apasionado por la oración, pero también por el ayuno. Esto parece demostrarnos a Cornelio aún más fiel y piadoso que el mismo apóstol Pedro un tiempo atrás. Además, se nos afirma que un ángel de Dios visitó a Cornelio para decirle que Dios le veía y le reconocía, y reconocía su labor. Cosas que no vimos, por ejemplo, que sucedieran con Job o con el mismo Bernabé, hombres piadosos a los cuales Dios reconoció, pero no envió un ángel a decirle: reconozco tus obras. Y cuando es abordado por el ángel, este hombre responde muy piadosamente, dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Igual como respondió el apóstol Pablo cuando el Señor se le aparece camino de Damasco. Versículo 5 al 8 nos dice que lo que el Señor le responde no fue algo sencillo. Le dice: envía a casa de un tal Simón curtidor en Jope, provincia de Judá, que busque a un hombre llamado Pedro, un judío, y él te dirá qué hacer. A un centurión romano, un judío diciéndole qué hacer, pero eso no es todo. También el versículo 32 nos deja ver que no solamente le diría qué tenía que hacer, sino que Cornelio se tendría que sentar a escuchar las enseñanzas de este judío. Impresionante. ¿Cómo les parece lo que Dios hace? Y ahora este Cornelio tiene que emplear sus recursos y los del imperio para ir en búsqueda de este tal Pedro, apóstol de Cristo, y ser enseñado, instruido en algo que le faltaba. ¿Qué le podía faltar a este hombre, por Dios, con semejante descripción? Pedro nos deja claro qué le faltaba a Cornelio. Si vemos Hechos capítulo 11, versículos 12 al 15, ¿qué le faltaba a Cornelio? El evangelio de Cristo, hermanos. El ángel dijo a Cornelio que su aparente limpieza moral no era suficiente, que su mancha era más profunda y por tanto necesitaba una obra más grande. De lo contrario, no se salvaría. A lo cual, éste respondió con prontitud, dejándonos ver que las personas, aun cuando parezcan buenas, sin Cristo, no son tan buenas. No pueden ser estimadas santas o limpias delante de Dios. Quien entiende esto, hermanos, responderá con prontitud, al igual que Cornelio, a la dirección dada por Dios, como lo hicieron muchos, y eso lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. También lo vimos en la respuesta del eunuco etíope, y también lo hemos visto en la respuesta de Bernabé en el capítulo 4 de Hechos, y lo vimos también en la respuesta del apóstol Pablo en el capítulo 9 de Hechos. Ahora bien, hermanos, el texto tampoco desestima las buenas obras. Solo está dejando claro a Cornelio que para estar limpio y verdaderamente limpio delante de Dios se necesita más que buenas obras. Y eso es lo que seguiremos viendo en el desarrollo de este texto. Por eso, recordemos lo siguiente, iglesia. Cornelio escuchó desde el cielo una voz de un ángel. Y yo he puesto esto así. Cornelio escuchó desde el cielo a la OUSE, Organización Universal de la Salud Espiritual. ¿Y qué oyó Cornelio decir a esta organización? Oyó decir: tu limpieza ante Dios no es suficiente, pues es imposible estar limpio en este mundo sin el limpiador de las almas, si el limpiador de las almas no nos hace limpios. ¿Quién es este? Jesucristo. Y eso nos abre el espacio para el segundo mensaje de Jesucristo, el Señor de todos, un mensaje ahora dirigido al apóstol Pedro. Ya le había quedado claro a Cornelio que él
no estaba verdaderamente limpio. Y ahora el mismo mensaje viene para el apóstol Pedro. Y dice un refrán, o reza un refrán: la cura salió más cara que la enfermedad. ¿Y por qué digo esto? Versículo 9 al 23 va a estar abordando todo esto. Pedro, el apóstol y discípulo de Cristo, salvo por gracia, a pesar de su testimonio de vida, nada semejante al de Cornelio como vimos, recibe un mensaje del cielo, de la OUSE, usted ya sabe a qué me refiero, pero parece que esto no será tan fácil, responder a este mensaje. Así implique salvar vidas para la eternidad, un asunto de normas y leyes dietéticas del Antiguo Testamento, ponen en riesgo la santidad del apóstol Pedro, como vemos aquí. La santidad de él está comprometida, por ello duda en acatar ese llamado. Sin embargo, Dios le mostrará que él no está invalidando su palabra con esta orden, sino mostrándole el propósito mayor que hay detrás de ella, una santidad y limpieza real más profunda. Por eso el versículo 9 al 16, hermanos, nos muestra la visión recibida por Pedro, un lienzo que desciende del cielo con algunos animales. Y esto nos evoca al libro de Levíticos, como les dije, capítulos 17 al 20. Allí se encuentran listadas una serie de leyes, dentro de ellas se encuentran las leyes dietéticas que prohibían al pueblo de Dios el consumo de ciertos animales para que no cayeran en pecado y se hicieran inmundos o perdieran su santidad. Y la Escritura prohibía ese consumo de esos ciertos animales al pueblo judío y los calificaba como inmundos o comunes. Y Dios está hablando que ya no serán más reconocidos estos animales como inmundos, comunes o no santos. ¿Se está contradiciendo Dios en sus mandatos? ¿Está enmendando un error o un mico que se le coló ahí en su palabra? No, hermanos, Dios nunca se equivoca, ni su palabra tiene micos ni errores, ni hay que hacerle enmendaduras, no, Señor. Pues esta ley ceremonial se dio bajo el pacto de Moisés, el cual buscaba apartar a Israel de todas las demás naciones para un fin primordial: asegurar el cumplimiento de Gálatas 4, versículos 4 y 5, evitando así que Israel se mezclara, hermanos, con otras naciones y pueblos. No que Israel fuera mejor que otros, la historia nos deja ver que no fue mejor que otros, solo Dios dio esta ley para asegurarse el cumplimiento del plan eterno de Dios. Por eso les cité Gálatas 4 al 5. Proveer salvación de lo que realmente contamina al hombre, tanto moral y espiritualmente, a través de Cristo. Y además, apuntar a quien sería, hermanos, realmente puro entre los hombres, como les digo, a Jesucristo. Entonces, hermanos, no era un asunto de comida, no era que la comida hiciera impuro al ser humano, sino lo que está dentro de ellos, en su corazón. Y así lo enseñó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 15, usted lo puede leer en casa, o el Evangelio de Marcos capítulo 7, que usted también lo puede leer, y usted encontrará cómo Jesús deja en claro que no son los alimentos los que contaminan a un hombre, sino lo que sale de su corazón. Pero los discípulos no entendían estas cosas, hermanos, y parece que Pedro aún se encuentra batallando con esto. Y vemos que por 3 veces Dios, a través del ángel, le reitera: no llames inmundo lo que yo he hecho limpio. Eso es un eco a aquella vez que Pedro le dijo al Señor: Señor, por ti yo me hago matar. Y el Señor le dice: Pedro, 3 veces me negarás. Luego Jesús resucita, va a Galilea, busca a Pedro. Pedro se encuentra pescando, el Señor está a la orilla, los llama, Pedro sale nadando, encuentra a Jesús y tienen una conversación. Luego de que comen, tienen una conversación. El Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro: sí, yo te amo.
Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro guardó silencio. Aquí vemos esa misma imagen. 3 veces el ángel le dice a Pedro: no llames inmundo lo que yo he santificado. Ciertamente Pedro tuvo que entender que ese era un mensaje de su Señor. No llames inmundo lo que yo he santificado. Y eso nos introduce al versículo 17, al versículo 23, donde se nos narra el encuentro de Pedro con los enviados por Cornelio y cómo su mensaje, que había sido informado a ellos también, porque Cornelio les dijo a sus mensajeros lo que el ángel le había comunicado, y Pedro nota cómo lo que Dios le está diciendo a él también coincidía con las palabras de estos hombres, dado con anticipación. 4 días antes este mensaje ya había sido dado a otros hombres en Cesarea, y Pedro está, wow, 3 veces el ángel me lo está diciendo, pero ahora estos hombres también me lo están diciendo. Esto es de Dios, esto es del Señor, y sin lugar a dudas, esto sería de gran valor para la expansión del Evangelio y el cumplimiento de la gran comisión en los confines de la tierra. Yo puedo decir que sin esta experiencia, Hechos capítulo 11 al capítulo 28 estaría en riesgo. ¿Por qué? Porque a raíz de este encuentro del apóstol Pedro con Cornelio en Cesarea, él regresará a Jerusalén a rendir un informe y abrirá los ojos y la mente del pueblo judío creyente en Cristo para que salieran de Jerusalén y también reconocieran que el Evangelio había sido dado al pueblo gentil y que el apóstol Pablo era el apóstol que Dios había llamado también para esta obra maravillosa. Ahora bien, hermanos, este asunto comunicado a Pedro en torno a la ley dietética ceremonial nos enseña algunas cosas para que usted y yo tengamos en cuenta. Así como Cornelio tuvo que entender que sus buenas obras no le salvarían, Pedro también entendería algunos aspectos que yo quiero resaltarles aquí. Cómo Dios tuvo misericordia del ser humano, apartando a la nación de Israel sometida a la ley ceremonial, de manera que el plan de salvación, limpieza espiritual de Rom 3:23 viniera a todos los seres humanos a través de nuestro único, suficiente y verdadero antídoto que se llama Jesucristo. Además de esto, vemos también cómo Israel llegó a pensar más alto de sí mismo y sentirse que eran tal vez mejores que otras naciones por las normas que observaban en sus vidas, haciendo de la ley una ocasión para discriminar a los gentiles. Ciertamente esto muchas veces afecta también a la iglesia, y hacemos de rituales o de percepciones meramente particulares nuestras piedra de tropiezo para otros. Pero también nos advierte de los peligros que pueden ser confundir la santidad moral, espiritual, la del corazón, con la santidad externa y moralista, ligada a observaciones meramente ceremoniales. Y por último, podemos ver cómo hacer de lo bueno algo malo. Pues Pedro, hermanos, sin lugar a dudas, no tendría ningún problema en sentarse con un judío circuncidado, aparentemente santo, que no comiera de aquellos animales censurados en Levíticos 17 al 20. Pedro no tendría problema en quedarse aún a dormir en la casa de un judío que cumpliera estas condiciones. Así hermanos, no tuviera una vida rica en buenas obras como Cornelio. Pero no pensaría jamás en Cornelio, un común impuro, no santo, porque comía de ciertos animales, como un posible hermano en la fe, solo por causa de la observación de estas leyes.
las cuales Cristo mismo ya había derogado desde el Evangelio de Mateo y Marcos nos dejan evidencia de eso y que Cristo ya les había hablado de ellos. Qué difícil es comprender la palabra del Señor si el Señor no nos ayuda, hermanos. Lo anterior me hace mucha relación con la situación que estamos viviendo actualmente y que nos deja ver cómo hay un Pedro en nosotros. Padecemos de este exceso de amor propio, eso se conoce como hedonismo, o también padecemos de un sentido de superioridad, de snobismo, creyendo que tal vez somos mejores y dignos del favor de Dios más que otros. Porque es que yo sí tengo la Biblia, yo sí entiendo la Biblia. Pero hoy vemos un hedonismo y snobismo a raíz de esta situación y que puede estar trastocando a muchos creyentes. ¿Quién merece más mercado que otros en este tiempo? ¿Por qué algunos piensan que pueden acaparar elementos como el alcohol, el gel antibacterial, los tapabocas? ¿Está la iglesia en receso de su llamado a expandir las buenas nuevas por asunto de la cuarentena? No estoy diciendo ni incitando a que usted no cumpla las normas, pero el estar en su casa es una excusa para que usted no cumpla el llamado a la gran comisión. Oramos cada día para que el Señor nos ayude a nosotros en nuestros asuntos, pero ¿qué del hermano o prójimo menos favorecido? ¿Guardaremos silencio en esta noche oscura sobre pretexto de, esto es un juicio de Dios, eso el Señor está cobrando justicia? Pedro estaba en una situación muy similar. Se podría contaminar. Y como les dije, no estoy llamándolos a la desobediencia y que salgan de sus casas y no cumplan estas normas, porque la Biblia también nos llama a ajustarnos a las normas de nuestras autoridades cuando ellas no van contra la palabra de Dios. Pero sí les estoy diciendo que por causa de la cuarentena la palabra de Dios no está presa. Y usted conoce a muchos que hoy se encuentran angustiados, desesperados, abatidos, porque su casa que estaba construida sobre la arena se le está yendo a pique. Pero no se olvide que usted tiene su casa sobre la roca y usted debe anunciar a esos que están abatidos en qué cimiento deben fundamentar su casa. Y ese cimiento se llama Cristo. Pedro está entendiendo esto, hermanos. Por eso hoy quiero decirles que hoy podemos examinar nuestros corazones y ver si el virus del ROM 323 se encuentra aún activo en nuestro ser. Miren que Pedro ha tenido experiencia con el Espíritu Santo y todas estas cosas, pero aún le cuesta entender el plan de Dios y el llamado de Dios. Y aún él se cree como que puede decir quién merece y quién no merece, por asunto de algunas malas interpretaciones de la Escritura. Iglesia, Pedro entendió que su aparente vida religiosa no fue suficiente para ser tenido por santo, limpio ante Dios. No era suficiente para el pueblo de Israel circuncidarse y guardar esta dieta alimenticia para ser merecedor de la gracia de Dios. La limpieza basada en esto ante Dios no es suficiente, sino solo una muestra de lo que Cristo haría en el ser humano. Estas leyes eran simplemente una muestra de lo que Dios haría a través de Cristo en el ser humano, sanarlos de un mal mayor anidado en sus corazones. Vimos que las buenas obras no limpiaron a Cornelio. Ahora vemos que la aparente moralidad y religiosidad de Pedro tampoco era una garantía para la limpieza y santidad
del espíritu y el corazón del ser humano. ¿Qué necesitamos para ser realmente limpios? Y eso es lo que vamos a ver, porque como les dije, el mundo está lleno de pandemias. COVID-19 es solamente una más de ellas. El problema de COVID-19 es que no respetó ningún estrato social, no respetó ninguna frontera. COVID-19 está atacando a todos y eso es lo que tiene al mundo alarmado. El hambre ataca a algunas poblaciones menos favorecidas, pero cobra más vidas. Y nosotros sentimos que es normal. Por eso les digo, examinémonos. Puede que creamos que estamos limpios, pero necesitamos no examinarnos a la luz de nuestro prójimo, sino a la luz de Cristo. Y eso nos introduce a nuestro tercer y último encabezado. Un mensaje de prioridad que apunta a la solución de este problema. Jesucristo. Versículos 24 al 48. Ahora encontramos a nuestra tercera y última escena. Pedro se encuentra con Cornelio, el común, impuro y no santo. Así pensaría un fariseo, como lo pensaron en Mateo 15 y Marcos 7, y Jesús les exhorta a estos fariseos. Pero él tenía, Pedro, una percepción, un entendimiento diferente en este momento, el cual venía de la misma palabra de Dios, no de una interpretación personal o no bíblica. Pedro entendió, hermanos, que la limpieza del hombre escapa a su control y su forma es obrada exclusivamente por Dios. Y veamos cómo. Versículo 24 al 33, Pedro, al encontrarse con Cornelio, le enseña que Dios no se complace con la limpieza del hombre en su apariencia, la ley ceremonial, pues le hace poner en pie. Pedro le dice: Cornelio, yo no soy más que tú, no soy mejor que tú, levántate. Eso era antes, que creíamos que éramos mejores, pero Cristo me ha hecho entender: no llames inmundo a quien yo he purificado, a quien yo he limpiado. Él le deja claro cómo no se encuentra por encima de Cornelio. Dios no tiene hijos de primera o segunda categoría. Los asuntos de qué comemos no debían definir si una persona era santa o no lo era. Ya vimos cuál fue el propósito de esta ley dada por Dios a Moisés. Y ya habiendo cumplido ese propósito, apartar a Israel de las naciones para que viniera el cumplimiento de los tiempos, que era Cristo, ya habiendo cumplido ese propósito, Dios la deroga a través de Dios Hijo, Jesucristo, y Jesús lo deja claro, Marcos 7, Mateo 15, hermanos. Ahora bien, esto también lo confirma el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. Lo anterior no quiere decir, hermanos, que ya no hay hombres impuros moralmente, no. Si usted lee Efesios 4, 19 o Primera de Pedro 4, 3, el mismo apóstol Pedro y el mismo apóstol Pablo le dirán y le darán testimonio de que sí, aún hay hombres moralmente impuros. Pero el ser limpios de esta impureza no se resuelve con buenas obras o normas alimenticias. Se requiere de algo más, o mejor dicho, de alguien más. Y eso es lo que Pedro le dirá a Cornelio del versículo 34 en adelante. Lo anterior, hermanos, nos deja ver y afirma por las palabras de Cornelio a Pedro acerca del mensaje de Dios, afianzando así su convicción. El gentil ya no es impuro, no santo e indigno por lo que come, sino por lo que sale de su corazón, lo cual era una verdad para el pueblo judío también. Por ello Pedro dice: hermanos, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Una mención directa al mensaje del profeta Ezequiel en el capítulo 18. Dios se complace en aquellos que le temen, no en aquellos que tienen una nacionalidad
o una ética altamente moral. Hermanos, ¿y qué confirma también el mensaje del apóstol Pablo refiriéndose a quién es aquel que parece limpio ante Dios? No el que no come, digamos, morcilla, cerdo, como aquí en Antioquia, muy delicioso de por cierto, eso no me hace impuro, por lo que estamos viendo, entre otras. O quién es limpio, el que permanece bien aseado, quién es limpio delante de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11 dice que Dios, el cual no pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulaciones y angustias sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, los pone a los dos por igual, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora bien, hermanos, esto no implica que buenas obras es sinónimo de estar completamente limpio, aunque el texto aquí está citando que Dios está pendiente de las buenas obras. De hecho, el ángel resalta las buenas obras de Cornelio, pero vimos desde el principio, desde el punto 1, que las buenas obras no son suficientes, se necesita algo más o alguien más. Y eso es lo que Pedro dice del versículo 36 en adelante. ¿Qué es lo que se necesita para estar realmente limpios de un virus más nefasto que el COVID-19, que el SIDA, que el aborto, que el hambre y que todo esto que yo les listé al principio del sermón? Pedro afirma a la iglesia en Hechos capítulo 11, versículos 12 al 15, que Cornelio, además de sus buenas obras, muy importantes y valiosas, como lo destaca Tito en el capítulo 2, versículo 13 al 14, dice que Dios espera buenas obras de su pueblo, pero además se requiere algo adicional. Y aclara que Cornelio requería también santificación por medio de la mejor de las obras, la obra perfecta de Cristo, para ser salvo de su verdadero problema, el Rom, ¿cómo es? 3:23, pero podría ser Rom 22:23, Rom 2, 22 y 23. Cornelio era un hacedor de bien, Cornelio era un rico en buenas obras, pero necesitaba del mayor hacedor de bien, y en esto judíos o gentiles estarían muy de acuerdo. Pedro anuncia el evangelio de Jesús a Cornelio y va al corazón del problema. Jesús fue muerto por el pecado, no solo de judíos, sino también de gentiles. El mayor hacedor de bien, el limpio, puro y sin pecado, fue colgado en un madero por manos judías, aquellos que eran ceremonialmente y dietéticamente santos, pero también por gentiles, pues las buenas obras no pueden erradicar el pecado del corazón del ser humano. Así lo evidencia el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6, donde se nos dice que las buenas obras de los hombres ante Dios son como un trapo de inmundicia, si no son perfectas en todo y en todo tiempo. Pablo el apóstol también lo confirma en su carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Y este Jesús, dice Pedro, que también fue resucitado y puesto por Dios como juez de vivos y muertos, la limpieza y santidad de cada uno sería puesta delante de él. ¿Quién es el que santifica? ¿Quién es el que limpia? ¿Quién es el que purifica? Buenas obras, leyes de hombres, Jesucristo. Tenerlo a Él, hermanos, es estar limpio.
Jesús es la medida para estar limpios. Tener buenas obras sin Cristo es igual a nada. Tener la ley sin Cristo es igual a nada. Tener a Cristo es igual a estar limpio y abundar en buenas obras. Pero gloria a Dios, hermanos, que aunque Pedro está haciéndole claridad a Cornelio de que era pecador, igual que él, que su pecado también había crucificado al Maestro, pero Pedro no cerró ahí su sermón, y yo tampoco voy a cerrar aquí mi sermón. Gloria a Dios que Lucas no finaliza aquí, hermanos, sino que nos da esperanza y dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué hace limpio y verdaderamente limpio a un hombre? Creer en Jesús y su obra en favor nuestro. La verdadera base, hermanos, para la santidad o de la santidad y la pureza para el ser humano se encuentra a la sombra de una cruz. De un limpio que se hizo inmundo por usted y por mí. Hermanos, dice un escritor muy famoso: judíos y gentiles, todos en un mismo nivel, pecadores ante Dios, a pesar de su religión y sus buenas obras, ambos perdonados y limpiados en sus mismos términos, como regalo por medio de la muerte y resurrección de Jesús, sin que tengan nada de que jactarse comparándose unos con otros, y con un gozo en común. ¿Cuál? Jesucristo. Lo anterior es confirmado con la venida del Espíritu Santo sobre Cornelio y los de su casa, dándonos a entender, hermanos, que si Dios los recibía a ellos como sus hijos sobre la base de su fe, no en sus buenas obras, sino en Cristo, bautizándolos en el Espíritu Santo como fueron bautizados los apóstoles en Hechos capítulo 2, ¿cómo no recibirles en la familia de la fe? Hermanos, la solución para el gran problema de la humanidad no fueron las buenas obras. La salvación no fue la ley que restringía algunos alimentos. La salvación del gran problema de la humanidad se llama Cristo Jesús. Solo el Evangelio que nos predica a Jesucristo como el único capaz de hacernos santos y libres del pecado es el antídoto para estar limpios y verdaderamente limpios hoy y para la eternidad. Del Rom 3:23. Teniendo esto en mente, hermanos, quiero dejarles 3 reflexiones al respecto. La primera de ellas: a mis hermanos en la fe, aquellos que decimos ser seguidores de Cristo, Jesús no murió solo por ti y por mí, también por aquellos que Él amó desde antes de la fundación del mundo y ante quienes en ocasiones nos llegamos a sentir superiores y mejores. Por ello, dejemos de contemplarnos y mejor contemplemos a quienes Dios nos ha llamado a alcanzar sin preguntar nuestra opinión al respecto. Prediquemos el Evangelio hoy de manera o de la manera que lo podamos hacer. Hoy, este tiempo es un tiempo que Dios está permitiendo para que el Evangelio corra también aún más fuerte que el COVID-19. Pero a ti, amigo, que me oyes y que entiendes que estás pendiente de cuentas con el Señor, quiero decirte algo. Puede que seas buena gente, servicial, responsable, amoroso con los tuyos, éticamente intachable. Así era Cornelio. Dios ve eso como algo muy bueno y yo lo reconozco y la iglesia puede reconocer tus buenas obras. Pero déjame decirte, la Biblia dice que eso no es suficiente. Necesitas a Cristo. Solo su obra perfecta, sin pecado, es lo que puede asegurar que tu vida experimente verdadera paz delante de Dios y su presencia para la eternidad.
corre a Cristo. Él es el único que puede limpiarte y dejarte verdaderamente limpio de tu pecado, del peor virus del cual ya estás infectado. Y por último, quiera Dios cuidarnos en medio de estos tiempos de incertidumbre y en los cuales el tema de la limpieza ha cobrado un valor tan importante, vital, necesario y mundial. Sin embargo, esa medida solo puede garantizarnos una salud terrenal y temporal. Pero si Cristo está con nosotros y en nosotros, tendremos una limpieza más profunda espiritual, la cual nos garantizará una salud espiritual eterna. Hermano, no tiembles si pierdes el empleo. Hermano, no vuelvas atrás si no tienes mercado en la alacena. Hermano, no tiembles si el sistema del mundo se viene abajo. Cristo ya nos advirtió que eso podría suceder. No tiembles, hermano, porque tu vida está en las manos inamovibles de Cristo y Él es Señor en los cielos y en la tierra, y Él da garantía para que tú estés confiado por toda la eternidad. Ese es nuestro mayor consuelo el día de hoy. Jesús es hecho nuestro Salvador para que lo anunciemos, no para que lo acaparemos, pues solo Cristo hace limpios y verdaderamente limpios a los hombres. Quiero pedirles que teniendo esto en mente, oremos al Señor. Padre, damos gracias a ti en esta mañana por esta palabra. Sabemos que la pandemia más nefasta que ha tocado la tierra se llama pecado. Mata hasta el espíritu del hombre, Señor, y lo condena al infierno por toda la eternidad, no solo a un infierno temporal, sino eterno. Y ruego a ti, Señor, que en esta mañana abras en la mente de cada uno de nosotros y nos hagas entender que si estamos con pánico por esta pandemia que está azotando el mundo, Señor, hay una salida para una pandemia mucho peor, y es Cristo Jesús. Tráenos hoy a Cristo, Señor. Llévanos hoy a Cristo, por favor, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, muchas gracias. El Señor les bendiga. Les amamos.